Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Francisco Landoni. Formo parte del equipo de ayudantes de estudiantes junto con mis compañeras del área de clínica médica de la UDA Hospital Centenario. Desde el área tenemos el agrado de compartir este momento de charla con la doctora Delia Enría, una referente nacional e internacional en lo que a enfermedades infecciosas refiere. Este momento de charla forma parte de un conjunto de recursos académicos complementarios al área que se sumaron en el cronograma de 2025 para los estudiantes de grado. Bueno, para comenzar con esta charla, me gustaría preguntarte cómo fue tu acercamiento, Delia, al Instituto Maiztegui luego de haberte graduado. Luego de que yo me gradué, hice una residencia en clínica médica, que fue entre los años 76 y 79. Finalizada mi residencia, yo en última instancia llego a Pergamino por azar, simplemente porque me caso, mi esposo es médico, tenía trabajo aquí y yo vine sin nada, pero antes de casarme fui a hablar con Julio Maiztegui y le expliqué la situación, porque mi deseo original era permanecer en la actividad académica. Apenas llegué de mis vacaciones, el mismo día que llegué de mi luna de miel, el chofer del instituto me estaba buscando, porque Julio Maiztegui me buscaba, y era una de las epidemias más grandes que hubo de fiebre hemorrágica argentina ese año. Y así yo quedé trabajando. Es más, había abierto un consultorio de clínica médica, pero nunca trabajé, nunca puse mi fuerza en ese consultorio. Mi fuerza estuvo en el instituto, en el que no era el Instituto Maiztegui, Julio vivía en ese momento. Así que hice lo que hice por azar. Claro, fue más azaroso en ese sentido. Y nos gustaría que nos cuentes quién fue Julio Maiztegui y también contarnos de cómo fue tu experiencia trabajando con él. ¿Cómo no? En principio quiero decirle que yo vine por azar, pero con una mente abierta y preparada, gracias a mi residencia de clínica médica. Y el azar solo favorece a las mentes preparadas. En ese sentido, yo estaba en el momento justo para continuar mi formación al lado de Julio. Julio fue a quien yo he tenido muchos maestros, pero mi maestro, el último, el más fuerte, fue sin duda Julio Maiztegui. Una persona de personalidad muy fuerte, de objetivos muy claros y que había encontrado en esta región de la Pampa húmeda, como él siempre decía, una oportunidad única para poder ejercer una profesión como la nuestra. Julio marcó mucho a todos sus discípulos, tenía un carácter un poco difícil, pero una claridad de objetivos que hacía que uno supiera a dónde quería llegar desde el mismo momento en que empezaba a trabajar. Todos nosotros, los de mi generación, recibimos una formación en el exterior, yo creo que de avanzada. Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en Johns Hopkins University y paulatinamente fui asimilando todo esto que significaba trabajar lo que se llamaba en ese momento en el Instituto Nacional de Virosis Hemorrágica, porque trabajábamos prácticamente en fiebre hemorrágica argentina, pero como hacíamos clínica médica, cada paciente que tenía fiebre, leucopenia, plaquetopenia, sangraba, era un paciente de fiebre hemorrágica argentina para el terreno. Por lo tanto, hice clínica médica en esa etapa.
simultáneamente al ejercicio de la clínica médica hospitalaria, de lo que más tarde fue la infectología. No existía esa especialidad en ese momento. Yo tampoco tengo claro si es una especialidad, porque no se puede hacer si no se ejerce la clínica médica, en la forma en que yo ejercí mi profesión. Simultáneamente a ese ejercicio de la profesión se abría todo el espectro de la investigación clínica, que no me marcó mucho, me gustó mucho y que hice de diferentes maneras. Bien, Delia. Tenemos entendido bien, como dijiste, que el instituto antes se llamaba Instituto Nacional de Virosis Hemorrágicas. Sí. Luego del fallecimiento de Julio pasa a llamarse Instituto Julio Maestegui y pasaste a ser la Sí, nueva directora. Queríamos saber si nos puedes contar cómo fue ese camino de transición en la dirección del instituto. Bueno, yo primero ejercí como médica fueron muchos años previos. Yo vine acá en el 79 y Julio falleció en 1993. Yo primero ejercí como médica, después como jefa de clínica y epidemiología y después como jefa de investigación. Julio muere en agosto en un mes de agosto, y yo del año 1993 exactamente, muy joven, pero luego de una enfermedad bastante dolorosa, tenía un cáncer, varios cánceres. Él, yo quedé a cargo del instituto por un tiempo por ser la persona de mayor antigüedad y la que quedaba a cargo del instituto cuando Julio no estaba. En marzo, esto ocurre en agosto, en marzo llaman a concurso para las distintas cargos y funciones del instituto. El último concurso que hubo fue en el año marzo de 1994. Yo no tenía el deseo particular de ser directora de una institución, sino que mi objetivo era otro. Era hacer investigación, ejercer mi profesión, pero no hubo más remedio que presentarse a la dirección porque alguien tenía que hacerse cargo de un proyecto bastante pesado que estaba diseñado. Y es así como de estar como directora a cargo paso a ganar el concurso y a ser la directora por concurso del Instituto Maestegui, cargo que ejerzo hasta que me jubilo en el año 2000. Me he tenido que ir al teléfono a otro lugar por las dudas. No sé dónde se cortó exactamente. Contando Contaste que el que último concurso para la dirección del instituto había sido en el año 90 y pico. en marzo del 94 que habían hecho el concurso. Y del 94, sí, yo del 94 al 2018, que me jubilé, estuve de directora del instituto, es decir, por más de 25 años estuve ahí dirigiéndolo. Tenía un desafío muy grande, teníamos, porque era un desafío para el grupo de trabajo, que era el desafío. Teníamos un tratamiento. Yo misma había trabajado, mi primer trabajo de investigación fue en relación al uso del plasma inmune como tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina, estableciendo las dosis terapéuticas adecuadas. Y habíamos trabajado muy arduamente para poder hacer el ensayo de eficacia de la vacuna Candiduno y teníamos entonces una vacuna eficaz. Teníamos en nuestras manos los elementos para controlar la enfermedad. El tema es que había que hacerlo. Simplemente parece fácil, pero fue una de las tareas más arduas
que nos tocó asumir. Tuve un muy buen grupo de trabajo que trabajamos siempre juntos con nuestras diferencias. Establecimos bancos de plasma inmune repartidos en toda el área endémica, que son de los que ustedes deben estar requiriendo el plasma inmune en este momento. Y comenzó ahí una gran lucha porque la vacuna se producía en unas instituciones especiales de los Estados Unidos, pero no en Argentina. La vacuna no tenía ni tiene interés comercial porque está destinado a una enfermedad huérfana. Una enfermedad huérfana es aquella que se encuentra circunscripta en una región, que tiene un número determinado de personas a riesgo y que por lo tanto no va a dar rédito comercial nunca el producto que se quiera producir o llevar al lugar. Sin embargo, el análisis de costo-efectividad indicaba claramente que íbamos a salvar muchas vidas y eso significa en realidad una ganancia para un país. La producción de la vacuna Candiduno local llevó mucho esfuerzo y trabajo y recién se logró habilitar la planta en el año 2001. Se hizo la producción local de Candiduno y luego yo tuve que liderar el estudio de comparabilidad de la vacuna producida en los Estados Unidos con la producida en Argentina. La vacuna que ustedes usan ahora entiendo que es la producida en el Instituto Maestegui. Eso que se cuenta en un rato fue en realidad una tarea muy difícil, con una pelea política muy, muy intensa, y en realidad la vacuna se logra producir en Argentina gracias a la intervención de la justicia, porque fue mediante un recurso de amparo que en la última instancia de apelación la justicia obliga al Ministerio de Economía a dar los fondos y al Ministerio de Salud a producir la vacuna. El ensayo clínico último con Candiduno, porque no ha habido posteriores, entiendo que todavía tampoco, se hace entre el 2005 y el 2007, y a partir de ahí la vacuna entra en el calendario nacional de inmunizaciones. Pero al tener una enfermedad que había dado origen al instituto, la fiebre hemorrágica argentina dio el origen al instituto, nosotros empezábamos a tener que buscar nuevas alternativas para proteger el trabajo de la institución. Y es así como, trabajando en fiebres hemorrágicas virales, esa es la especialidad que yo tengo junto con los arbovirus, empezamos a desarrollar el tema de los hantavirus en la Argentina. El tema de los hantavirus es un desarrollo del instituto y de quien habla particularmente en la atención de los primeros brotes, en el descubrimiento de la actividad de los hantavirus en la Argentina y en las Américas. Y bueno, eso nos tuvo muy ocupados porque, como ustedes pueden recordar, hubo un brote de transmisión persona a persona de los hantavirus en el Bolsón Bariloche. Y llevó mucho tiempo de trabajo y me hizo ganar muchos amigos en la región sur de Argentina. Igual quiero aclararles que el descubrimiento de los hantavirus, el primer descubrimiento no fue en el sur andino,
argentino, sino en el norte de nuestro país, específicamente en Orán, Salta, donde desde hacía unos 20 años había una descripción de algo que daba en llamarse el distrés de Orán. Ese distrés de Orán era en un 90% causado por hantavirus y en otro porcentaje por leptospiras. También abordamos entonces el área de los arbovirus, que implica una complejidad un tanto distinta. Fíjese que yo vengo hablando de lo que llamamos robovirus, virus transmitidos por roedores, hantavirus, arenavirus, en general, porque yo he trabajado en todas las Américas y en parte en el África también con estos virus. Y pasamos a trabajar con otros virus transmitidos por artrópodos, que en este momento significan un dolor de cabeza para ustedes, como el dengue, como la fiebre amarilla, como la fiebre de chikungunya. En este momento, la próxima, no ha sido importante aún en Argentina, para la próxima amenaza son los brotes a virus Oropuche. No sé si esto ha explicado un poco una trayectoria muy larga, porque yo he trabajado en el instituto casi 40 años, pero se puede resumir de esta manera. Yo voy a hacer otra sección de preguntas que están principalmente destinadas a los estudiantes y a los médicos. Por ejemplo, ¿cuándo un médico debería sospechar en un paciente que tiene una enfermedad viral endémica como fiebre hemorrágica argentina, dengue o hantavirus? Bueno, ustedes lo tienen un poco más complicado que nosotros, porque están con nosotros, digo conmigo, cuando trabajaba en mis inicios, porque tienen hantavirus y arenavirus han convivido siempre, pero la coexistencia de dengue con fiebre hemorrágica argentina no se daba, porque los primeros brotes de dengue fueron en el norte de nuestro país. La reemergencia del dengue se descubre en Salta en el año 1998 con unos primeros casos. Y después empiezan los brotes más grandes, como el del 2009 fue un brote muy grande en la provincia de Chaco. Y bueno, ahora lo tienen ustedes en Rosario como un dolor de cabeza. Yo creo que el algoritmo que usamos para distinguir fiebre hemorrágica argentina de otras patologías, febriles indiferenciadas, tiene una complicación más en este momento, que es distinguir qué es dengue y qué es fiebre hemorrágica argentina. Con hantavirus la van a encontrar más fácil, porque los hantavirus no dan leucopaquetopenia, no dan leucopenia. Generalmente van a encontrar un paciente con leucocitosis, pero no es así en el caso de dengue. Y es por eso que mi consejo a todos aquellos que están ejerciendo la profesión es a que recuerden preguntarle a una persona que vive o ha viajado o ha transitado por el área endémica, que recuerden preguntarle si ha sido vacunado con Cándida 1. Si ustedes están trabajando con una persona vacunada, pueden tranquilizarse un poco respecto a la fiebre hemorrágica argentina. Pero si no está vacunada, deberán hacer un control diario de ese caso, con un recuento de glóbulos blancos y un recuento de plaquetas, con análisis de orina, donde van a encontrar una leucopenia menor a 3000 y una plaquetopenia
menor a 120.000 ya debe alertarlo sobre la posibilidad de fiebre hemorrágica argentina, particularmente si está acompañada por alteraciones de la orina, como la presencia de hematuria, que es microscópica generalmente, de cilindruria, y bueno, no hay otro elemento específico. Sé que se mencionan, pero son inespecíficas. Las células de Milani se llaman, son inespecíficas. Estén atentos ante toda mujer en presencia de metrorragia, porque ese suele ser uno de los signos y síntomas primeros de la fiebre hemorrágica argentina. Así que recuerden preguntar. Y yo comprendo la dificultad que enfrentan, porque yo he atendido los brotes de dengue también en nuestro país, y en los brotes de dengue está la saturación de los servicios de salud, que no resulta a veces posible prestar la atención a caso por caso de lo que está ocurriendo. Pero en principio, en toda paciente que ustedes tengan evidencias de un dengue grave o severo, como le dicen, uno de sus diagnósticos diferenciales es la fiebre hemorrágica argentina. No sé si ha sido claro esto, lo puedo volver a... Sí, muy bien, son datos muy importantes. Y ahora te pregunto, ¿nos podrías compartir algún caso en donde el diagnóstico oportuno pudo cambiar el curso clínico? Bueno, hubo infinidades de esos casos, porque en presencia de una persona, primero lo que quiero llamar la atención de ustedes que están ejerciendo la clínica médica, es que es muy importante saber la fecha de comienzo de síntomas, que de ninguna manera es la fecha de comienzo de la fiebre. Si ustedes interrogan bien a un paciente, van a ver que refiere como primer día de enfermedad el día de la fiebre, el día que se sintió peor. Pero en realidad el primer día de la enfermedad es aquel que el paciente no se sintió bien. Generalmente es 1 o 2 días antes o a veces 3 de la fiebre. Ese es el primer día de la enfermedad del paciente. Y de ahí yo tengo una semana, sí, el primer día que se sintió mal es el día 1, el segundo 2, 3, 4, así voy contando. Tengo que intentar llegar con el plasma inmune antes del 8º día. Mi consejo para un médico es que al 7º día ustedes tienen una duda con un caso, repitan el laboratorio, repitan el examen físico. Hay detalles sutiles como las petequias en los brazos, la puede tener el dengue, el enantema que caracteriza la enfermedad, un seguimiento diario no hace falta que sea más de una vez al día, pero con un laboratorio que en la medida de lo posible tiene que ser siempre el mismo, como para que podamos tener comparabilidad. A ese paciente que arribamos al 7º día y lo tratamos con plasma inmune, le salvamos la vida. Si se posterga la administración de plasma inmune, el plasma ya no sirve. Obviamente, ustedes podrán tener que indicarlo más por todas las cuestiones judiciales que existen, pero en la segunda semana de la enfermedad, la fisiopatogenia de la fiebre hemorrágica argentina es otra. Entran a jugar los factores ligados a las fiebres hemorrágicas virales y la encefalitis, que ante una encefalitis viral, ustedes deben tener siempre en cuenta que el diagnóstico diferencial debe ser fiebre hemorrágica argentina, uno de los diagnósticos diferenciales.
Muy bien, y también queríamos saber qué tipo de muestras se envían al instituto y si hay algún tipo de protocolo. Entiendo que van a hablar con la directora del Instituto Maestegui en una próxima charla por la eventualidad de que se haya cambiado el protocolo, pero en general primero y principal, en Rosario ustedes tienen el CEMAR, que es el que recibe las muestras. Rosario digo porque sé que la facultad está localizada ahí, pero bueno, deben tener un área de acción más amplia. El diagnóstico se hace con PCR en los primeros días de la enfermedad, pero la PCR no tiene la sensibilidad que tiene en otras patologías, probablemente porque el virus esté en cierta forma escondido. Una PCR positiva indica el diagnóstico de fiebre hemorrágica argentina. Sin embargo, una PCR negativa no lo descarta. Y ante una duda clínica, ustedes tienen que proceder, deben tomar una muestra de suero antes de la administración de plasma inmune y una muestra posterior para que pueda ser sometido a las técnicas serológicas, que generalmente son las de ELISA y eventualmente las de neutralización. No quiero olvidar que el plasma inmune se ha asociado a un síndrome neurológico tardío, aunque algún residente del doctor Roberto Parodi vio un síndrome neurológico tardío que no había sido tratado con plasma inmune. Eso es lo que me contaron en su momento, yo estuve en contacto, pero creo que no han publicado el caso. Igual, el 10% de los pacientes tratados con plasma inmune hace durante la convalecencia un cuadro neurológico caracterizado por manifestaciones del tronco cerebeloso, diplopía, nistagmus, ataxia. Ese cuadro no tiene un tratamiento específico y precisamente es importante no ir con medicación agresiva que en muchos casos complica la situación. Es decir, que ustedes requieren para hacer una PCR coágulo y para hacer serología requieren suero. Muy bien, clarísimo. Desde el desarrollo de la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, ¿qué cambios epidemiológicos se vieron con respecto a la enfermedad? No comprendí la pregunta. El desarrollo significa hasta que uno tiene el preclínico, el clínico, no comprendí la pregunta. O ustedes... En realidad sería desde que se empezó a utilizar la vacuna. Bueno, para llegar a utilizar la vacuna tuvo que haber ensayos preclínicos en cultivos celulares, en modelos experimentales. El modelo Cobayo es un modelo muy adecuado, pero quizá el mejor modelo es el modelo de monos rhesus. Para poder mostrar la eficacia, debimos construir un sistema de vigilancia que permitió detectar los sitios con mayor incidencia de la enfermedad, que fueron los elegidos para el ensayo de eficacia de la vacuna. Previamente habíamos hecho ensayos en fase 1 y ensayos en fase 2. El ensayo en fase 3 es el ensayo de eficacia. Comenzamos luego con lo que se llama ensayo en fase 4, que es la demostración de la efectividad de la vacuna. La vacuna tiene un 95% de eficacia y una efectividad similar. La eficacia se demuestra con un ensayo de casos y controles, es decir, el estudio de eficacia se hizo utilizando vacuna y placebo. Abierto el código de inoculación,
corrimos a vacunar a todas las personas que habían recibido el placebo. De ahí en más, continuamos utilizando vacuna exclusivamente y hubo un ensayo clínico más en el cual, que es el que permite usar la vacuna que ustedes usan en este momento, que fue un ensayo de comparabilidad, de no inferioridad, en el cual comparamos la vacuna producida en la Argentina con la producida en los Estados Unidos, en un método en el cual los investigadores estábamos en carácter de doble ciego. ¿Me expliqué bien esa parte? Si no entienden algo, busco la forma de explicarlo de otra forma. Se entendió perfecto, Delia. Muchísimas gracias. Quería hacerte una consulta sobre cómo cree usted que la ciencia debería comunicar a la población la problemática actual que tenemos con la fiebre hemorrágica argentina. Creo que se debería insistir, es decir, ¿qué ha ocurrido? Cuando la incidencia era muy alta, era más fácil vacunar. Ahora la incidencia de la enfermedad se ha reducido notoriamente debido al uso de la vacuna. La mayoría de los casos que se ven son en no vacunados, ¿no? Se ven escasos casos en vacunados, pero que son formas leves de la enfermedad y que se van siguiendo porque se hace necesario seguir la seguridad de la vacuna en lo que se llama la salida al mercado, aunque esta vacuna no sea de interés comercial. La vacuna sigue siendo segura, sí, y todas las personas que habitan el área endémica deberían estar vacunadas. Es más, yo intenté hacer un ensayo en niños, pero no fue posible conseguir las autorizaciones, con la idea de entrar con la vacunación tempranamente en el curso de la edad de los niños. Hablamos de algo así como los 15 meses, la vacuna recién se puede usar a los 15 años. ¿Por qué los 15 meses? Porque los niños son más fáciles de vacunar que los adultos. Un consejo mío es que ustedes sean como iguales a los pediatras y a ese paciente que vino con hipertensión arterial le pregunten cómo está su esquema de vacunación, porque no solo no debe estar vacunado con Candida 1 cuando le corresponde, sino que además no debe tener las dosis de doble adultos que le corresponde cada 10 años de acuerdo al calendario nacional de inmunizaciones. Y obviamente con la aparición del COVID la circunstancia se complicó mucho. Sin embargo, en este país yo de ninguna manera veo todavía ese rechazo a las vacunas que se ve en otros lugares. Perfecto. Y anteriormente estuvimos charlando un poco del plasma inmune. ¿Podrías decirnos cuál es la importancia de este plasma en cuanto a la fiebre hemorrágica argentina y cómo podríamos incentivar más a la población a poder donarlo? La importancia es que es la única fiebre hemorrágica viral que tiene un tratamiento específico. A mí me gustaría haber podido seguir avanzando en otras líneas de investigación como los monoclonales terapéuticos, pero bueno, son más caros y solamente conozco 3 monoclonales contra la fiebre hemorrágica argentina que están en un proceso de estudio. Quiero decir algo de la fiebre hemorrágica argentina. Es muy particular. Es la única enfermedad que tiene un marcador subrogante de protección claro, que son los anticuerpos neutralizantes. Por eso es que la vacuna es tan efectiva. No se ve lo mismo en las otras fiebres hemorrágicas virales. Y tenemos la suerte de que el plasma inmune sí es útil.
Hay algo que falta hacer en el plasma inmune. No tenemos mesas de inactivación viral en Argentina. Y en este momento, la extracción de plasma inmune, en un momento en el que circula también el virus dengue, por más que las unidades de plasma sean estudiadas para dengue, nos trae una nueva dificultad, porque podemos... yo voy a decir esto y no van a creer que yo lo diga. Yo preferiría no tener un hemoderivado de tratamiento, pero lo tenemos y es muy efectivo. ¿Cómo incentivar a la gente? Quizás la persona que tuvo una fiebre hemorrágica argentina, solicitarle que al año, porque eso es lo que se solicita ahora, que pase un año entre la enfermedad y la extracción del plasma, concluya a los centros de donación. Generalmente hay una búsqueda activa por parte de los sitios, de los bancos de plasma, y eso se lo van a poder contar más las personas que están en los últimos 8 años en el instituto. Yo no estoy actualmente siguiendo qué es lo que se hace en el instituto, y cuando surge el COVID yo fui convocada desde la OMS a trabajar con distintos grupos en ese tema. Entonces, pero no ha cambiado nada porque no ha habido nuevos experimentos, nuevas terapéuticas que se pudieran utilizar. Es decir, que ustedes siguen teniendo que usar plasma inmune ante la sospecha de una fiebre hemorrágica argentina. Y vuelvo a insistir, una PCR positiva es diagnóstico, pero diagnóstico de enfermedad. Una negativa no descarta el diagnóstico. Perfecto. Bueno, para ir cerrando un poco, si bien ya nos diste varios consejos en el transcurso de la entrevista, pero quería pedirte específicamente a un médico joven, recién recibido, que se enfrenta por sus primeras guardias, ¿qué 3 consejos le darías que tendría que tener en cuenta ante un paciente con un síndrome febril inespecífico? Primero, preguntarle su actividad, preguntarle si reside o transita, porque cuidado con ese tema del escenario viajero, reside o transita, cuidado con los camioneros por el área endémica. Preguntarle por una menstruación fuera de término a una paciente mujer, porque no la van a mencionar, la van a olvidar y de golpe dice, se me adelantó la menstruación, esa es una metrorragia. Preguntarle si está vacunado o no con la vacuna Candid 1 y proceder a un examen físico minucioso, que yo sé que muchas veces en una guardia es dificultoso, pero si sospechan una fiebre hemorrágica. La otra cosa es ver cómo van a seguir ese enfermo. El médico que está en la guardia no puede desentenderse del enfermo, tiene que ver que alguien se haga. Si él no lo va a tratar con plasma inmune, alguien debe tomar el comando de ese paciente, porque dejar un paciente yendo de un sitio a otro no es la forma de poder arribar al tratamiento oportuno. Perfecto, muy claro. Y última pregunta para ir cerrando. ¿Cómo ve usted la situación de la fiebre hemorrágica de acá a 10 años en adelante? Me gustaría verla con suficiente cantidad de vacuna. Me gustaría quizás que se hubiera podido resolver el problema del plasma inmune como hemoderivado y pasar a tratamientos. Yo lo intenté toda mi carrera, pasar a otros tratamientos que por el modelo particular de fiebre hemorrágica deberían ser, entiendo que monoclonales, pero el costo es prohibitivo.
con lograr mantener lo que tenemos es mucho. Es decir, sostener lo que se ha hecho es un trabajo muy grande. Y claro, no va a tener el estímulo de tener 100 casos en un día, como veíamos nosotros, pero esa persona que atienda un caso de fiebre hemorrágica argentina y salve su vida, no lo va a olvidar más. Perfecto. Bueno, Delia, muchísimas gracias por esta charla, fue muy clara. Te agradezco nuevamente por tu tiempo y la predisposición para charlar un rato con nosotros. La verdad que nos llevamos aprendizajes muy valiosos y nuevas formas también de pensar un poco la práctica clínica y, bueno, consejos que realmente nos van a servir un montón a nosotros y a todos nuestros compañeros que están cursando y los que van a cursar más adelante la materia también. Bueno, espero ser de ayuda y ustedes siempre cuentan conmigo, mientras esté por aquí. Muchísimas gracias, Delia. No sé si Saludos querés a agregar todos algo ustedes. más, si no, ya te liberamos. Bueno, saludos. Muchas gracias, igualmente, Delia. Chao, hasta luego.